preocupación hay en toda la comunidad, en todos los Estados Unidos, con esta situación que está sucediendo. Esta desunión de familias que llegó migración al trabajo, que hubo una redada afuera de un lugar en donde se busca trabajo. Les saludo desde el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles, un escenario especialmente simbólico para profundizar en nuestros derechos estos días tan difíciles. Y es que aquí 8 de cada 10 estudiantes matriculados son hispanos. Y lo que es más importante, muchos de ellos o son indocumentados o tienen familiares que lo son en este lugar. Y es importante decirlo, se palpa la inquietud. Y por eso es que Noticias Telemundo ha querido responder desde aquí todas sus preguntas, explicar cuáles son sus derechos y sobre todo recordarles que no están solos ante situaciones tan angustiosas como esta que van a ver a continuación. Ay, no seas grosero conmigo. Ay, nos tocan los tacos. No, güey, quiero una torta. Immigration and Customs Enforcement, please have your identification ready. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Lucía. ¿Cómo entró a los Estados Unidos? ¿Entró ilegalmente? Sí. Por favor, señor, no me arreste. ¿Quién va a cuidar de mis niños? Tengo un niño chiquito. No corras, güey. Quédate ahí sentado. ¡Hey, Diego! Come on, let's go. Come on, move. Move. You over here. You, yeah, stand right there. Yeah. Over here. Come on. Your name. Le estoy dando esa tarjeta porque no deseo hablar o tener más contacto con usted. Yo elijo ejercer mi derecho de mantener sus preguntas. Quiero hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta. Esta dramatización refleja una situación sin duda angustiosa que les puede pasar a muchos de ustedes. ¿Qué hacer si los agentes de inmigración entran a detenernos en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son nuestros derechos en este caso? Para ayudarnos a entender, están con nosotros Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de los Derechos de Inmigrantes de Los Ángeles, más conocido como CHIRLA. Además, Alma Rosa Nieto, doctora experta en inmigración. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros. Y Alejandra Álvarez, que pasó por una situación muy similar, fue detenida en una de las redadas de Joe Arpaio cuando trabajaba limpiando autopistas. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, quería comenzar con usted. Ese día, ¿qué pasó? Ese día fuimos arrestados en la localización donde trabajábamos, arrestados como conejillas de India. Nos arrestaron sin piedad. Mi caso fue diferente. ¿Usted decidió esconderse? Decidí esconderme. Eso me costó golpes y maltratos. ¿La encontraron rápidamente? Tardó como unos 40 minutos para que me encontraran. Al encontrarme, obviamente. Y entonces, además de eso, usted estuvo detenida tanto tiempo que su hija de 11 años fue la que tuvo que hacer como pues la jefa de la casa cuando usted estaba detenida. Exactamente. Extremadamente penoso para mí, pero más para mi hija. Tener que hacerse cargo de sus hermanos y obviamente mi esposo. ¿Qué le gustaría preguntar a nuestras expertas? Me encantaría preguntarles, y especialmente para aclarar dudas de toda la comunidad, especialmente hispana, ¿estuvo bien que me escondiera en el momento de la redada? Bueno, la persona no debe huir, eso sí, es muy importante que entienda nuestra comunidad, los televidentes, que el que huye le da más causa a un agente a que lo detengan y tenga más problemas.
presentarse, pues obviamente se está entregando. Esconderse, ya lo hizo. No le dieron cargos criminales por ello, ¿no? Solo fue directamente a inmigración. Sí, a inmigración. Entonces, bueno, todo mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer para protegerse. No hizo nada ilegal porque no se fugó, no se echó a correr. Recomendarles a otras personas, lo que recomiendo es que se asesoren antes para saber qué hacer en una situación de una redada en su trabajo. Angélica, en esa dramatización vimos que la persona que fue detenida en su lugar de trabajo le dio esa carta, esa tarjetita al oficial. ¿Qué es lo que le debemos de decir a alguien cuando entran en nuestro lugar de empleo? Bueno, primeramente cuando entra ICE a un lugar de empleo, seguir trabajando. Ellos están entrando a un lugar de trabajo, ustedes se pueden detener, pero manténganse calmados, mantengan trabajando. Y si vienen a preguntarle algo, ustedes lo único que tienen que dar es su nombre. De ahí no tienen que decir absolutamente nada. Y entonces ustedes les pueden presentar una tarjeta que dice no quiero seguir hablando con usted o mantenerse en silencio. Porque usualmente el agente de migración necesita que usted se sea la persona que le esté diciendo a ellos que usted está indocumentado. Entonces es tan importante que usted se mantenga callado. Doctora, ¿qué hacer el empleador que tiene en su fábrica o en su compañía X personas que pueden ser indocumentadas? ¿Cómo debe reaccionar el empleador cuando llegan las autoridades? Deben dejarlos ingresar. Es como si fuera la casa del empleador y no dejarlos ingresar. Él o ella tiene derecho a decir aquí no entran. Obvio, si tienen una orden de cateo, tiene que dejarlos ingresar, pero por lo regular no. Vienen a ver las formas I-90, a las I-9, perdón. Entonces el empleador debe pararse firme y decir aquí no entran y obviamente asesorarse inmediatamente y decirle a sus empleados que lo hagan lo mismo. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos, Alejandra, para ese momento en que tienen que actuar como padres de familia y que quizás no puedan ver a sus padres o quizás esos padres sean deportados? Buena pregunta. Pienso que la manera mejor de preparar a nuestros hijos es concientizarlos desde el momento en que estamos mirando que está pasando todo esto, prepararlos. Pero creo que no hay manera profundamente para prepararlos. En el caso de ella solo tenía 11 años y era la mayor. Era la mayor. Inesperado lo que le pasó a su mamá. Exacto. No sabía qué había pasado con su mamá. No sabía que había sido golpeada. No. ¿Y cómo ella pudo? ¿Y qué le diría a usted a las personas que tienen hijos y que quizás digan, es que yo no he tenido esta conversación con mis hijos? Les recomendaría que lo hicieran. En mi caso fue sorpresivo para mí. Yo no lo había hecho. Pero ahora yo pasé por esto y la primera y mejor recomendación que haría es que se asesoren. Especialmente con esta clase de programas que tienen ustedes, que nos educan. Y más que todo, concientizar a nuestros hijos que esto puede pasar. Lo lindo es que esa niña de 11 años que tuvo que actuar como papá y mamá, hoy en día se está haciendo voluntaria en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para servir a este país. Mi gran orgullo. El orgullo de todos nosotros. Gracias. Gracias. Saben que hay tantas personas que hemos recibido tantas preguntas a través de nuestras afiliadas de Telemundo y quería pasar con los presentadores de Telemundo Los Ángeles, Canal 52, Julio Vaqueiro y Ana Patricia Candiani. Adelante. Gracias, José. Solo Los Ángeles cuenta con casi el 10% de los 11 millones de inmigrantes sin documentos que residen en este país. Las nuevas directrices emitidas por el presidente Donald Trump han dejado a muchas personas de nuestra comunidad con preguntas. Una de las más comunes es: soy indocumentado y traje a mi hijo por la frontera. ¿Podrían deportarme o encarcelarme? ¿Cuáles son mis derechos? Muy importante pregunta porque las nuevas directivas del nuevo presidente dicen que van a juzgar y quizás a deportar a padres que han asistido o colaborado en traer a sus hijos. Parezco disco rayado, perdón, pero que se asesoren de abogado porque cada caso es diferente para que sepan si llegan a toparse con un agente de ICE y les preguntan cómo han traído a sus hijos, que sepan qué decir, que no haya admisiones porque una admisión obviamente los va a hundir. Entre las muchísimas preguntas que hemos recibido, una de las más repetidas es cómo pueden proteger a sus familias si son arrestados por inmigración. Y para eso vamos hasta Telemundo McAllen, Texas, Canal 40, con Hugo Magallán y Dalila Garza. Adelante. Muchas gracias, José. La ciudad de McAllen está localizada en la frontera entre México y Texas. Aquí, poco más del 80% de la población es hispana. Nuestra comunidad ha mostrado gran interés en cómo conocer sus derechos y cómo proteger a sus familias. Ellos tienen muchas dudas y hemos recibido muchas preguntas. Una pregunta es: ¿qué puede hacer un ciudadano de los Estados Unidos si le avisan que un familiar suyo ha sido detenido justo al cruzar la frontera?
Angélica. Bueno, primeramente ese ciudadano americano lo que puede hacer es ir dentro del centro de web de ICE, donde puede buscar a la persona en base a su información, digamos, qué es su nombre, digamos, un día de nacimiento. Se llama ICE Detainee Locator List, ¿verdad? Entonces uno lo puede buscar dentro de este sistema y funciona usualmente muy bien. La otra manera que la persona puede hacer es directamente conectarse, ir al centro de detención. Usted es un ciudadano y usted puede ir a pedir información sobre esa persona. Mi recomendación más grande es alguien que es detenido, inmediatamente comuníquese con su familia y decirles dónde estoy, o preguntarle al oficial dónde estoy, porque los cambian de centro en centro, y en la muñeca traen un número de A que es importantísimo para el abogado, para localizarlo, para cuando lo cambien de lugar uno pueda encontrarlo. Alejandra, ¿usted pudo comunicarse rápidamente con sus hijos? Sí, tenía mi celular escondido. En el momento que yo me escondí, pude comunicarme con mi esposo. Qué lindo y qué orgullo sentimos todos nosotros por esa niña que hoy tiene 18. Imagínese lo que sentimos nosotros como padres. Claro que sí. Una niña que forzaron a crecer a la edad de 11 años, la forzaron a ser mujer. Y ahora toma esta responsabilidad. Es un orgullo muy grande para mí como madre. Claro que sí. Para todos nosotros. Ella representa lo mejor de todos nosotros. Así es. Nosotros vamos a una breve pausa, pero regresamos con este programa especial. Al regresar, miles de familias viven bajo el miedo de que ICE llegue por ellos. ¿Qué hacer cuando los agentes migratorios golpean tu puerta? Las respuestas aquí. Conoce tus derechos. Son muchas las redadas que hemos visto estos días en varias zonas del país. Solo en una semana, los agentes migratorios detuvieron a casi 700 personas, sembrando el miedo o cuando menos la inquietud en miles de familias que temen estar en casa tranquilamente y que les suceda lo que a la pareja de nuestro segmento siguiente le pasó. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy bien, Negrita, buenos días. Buenos días. ¿Tú? Bien, también, gracias a Dios. ¿Un cafecito? Sí, por favor. Ok. Claro que sí. ¿Quién? Immigration Customs Enforcement, open the door. Pregúntale si tienen una orden de arresto. ¿Qué? Firmada por un juez. Oyes abrir la puerta, estaban hablando de esto en el radio. ¿Tienen una orden de arresto? Abra la puerta, solo le queremos hacer unas preguntas. Si no tienen una orden de arresto, no voy a abrir la puerta. We just need you to sign these papers as proof that we were here. I'm gonna slide them under the door. Firme las últimas 2 páginas donde está indicado. No vayas a firmar nada. Puede ser una orden de deportación. No voy a firmar nada si no sé exactamente de qué se trata. Esta dramatización de Chirla representa una de las peores pesadillas de los indocumentados. Que inmigración llegue a tocarles a la puerta de la casa. Lo que le pasó a nuestra siguiente invitada, Estela Alfaro, mientras ella estaba en el trabajo, su marido, indocumentado, la llamó para decirle que había agentes de ICE tocando la puerta. Estela, gracias por estar con nosotros. Ese momento en que tú recibes esa llamada telefónica de tu marido, que estaba además enfermo en casa, ¿cómo fueron esos momentos? Fue una total pesadilla. Yo estaba segura, teníamos un abogado y estaba segura de que todo iba a estar bien, pero de repente me cae la llamada antes de que los niños se fueran a la escuela y esa fue la llamada, o sea, que los despertó esa mañana. Esos agentes insistían en que les dejaran entrar. Usted le dijo a su esposo, no les dejen entrar, pero la presión continuó.
Claro, en el momento que recibí la llamada de mi esposo, yo me fui, dejé mi trabajo, estaba como a 15 minutos y llegué a la casa. Cuando entro a mi calle donde vivo, veo como 5 vans polarizadas, era como una escena de un crimen. Y entonces llegué y traté de hablar con alguien y le digo, ¿qué pasa acá? Nosotros estamos en un proceso de inmigración, tengo abogado. ¿Qué están haciendo acá? O no, solamente queremos hacerle unas preguntas a tu esposo. Y dijeron, queremos hablar con él personalmente. Queremos llevarlo a nuestras oficinas, hacerle unas preguntas. ¿Y eso le pareció a usted aceptable en el momento? Claro que no. Entonces yo le dije, por favor, permítame entrar, déjeme, trato de contactar a mi abogado para saber qué hacer, porque no creo que sea lo correcto. Pero continuó la presión. Continuó la presión. Nos esperaron un tiempo, mientras yo llamaba, dejaba mensajes, eran las 6 de la mañana, los abogados no abrían hasta las 10 de la mañana, no recibí contestación de ninguno de ellos. Entonces, como a las 8 de la mañana dijo el oficial, ya esperé suficiente, yo tengo órdenes, yo necesito llevarlo detenido, necesito que colaboren. Y yo le explicaba que mi esposo tenía una condición médica, que estábamos en proceso, que no podíamos acceder a eso. Igual se lo llevaron. Igual se lo llevaron porque dice, ok, y le decíamos que no tenían una orden, enséñanos una orden de cateo. No se la mostraron. No me mostraron nada. Ese tipo de incidente que ocurre una y otra vez. Doctora Alma Rosa Nieto, hubo ahí varias cosas. Primero, la presión. Déjenos entrar. Nada, no me van a dejar entrar. Nos vamos a poner feos si no nos dejan entrar. Colaboren y las cosas van a ser más fáciles. Engaños son lo que son. Engaños que hacen que la gente quiera colaborar porque dicen, bueno, colaboro y me van a dejar en paz. Y tienen que entender que cuando hablan y dicen que colaboran, lo único que están haciendo es hundiéndose más. Aquí el error grande del esposo fue abrir la puerta, fue hablar con ellos, no hay orden de cateo, váyanse y no voy a abrir la puerta. Angélica, exactamente qué es una orden de cateo. ¿Qué es? Una orden de cateo quiere decir que pueden entrar a tu casa, registrar, hacer preguntas. Es un papel físico. Es un papel firmado por un juez, en la cual está tu dirección y también está tu nombre, que dice que tienen el permiso de entrar a tu casa. Si ellos no tienen una orden de cateo, tú no tienes que abrir esa puerta, porque ellos no tienen el derecho de entrar. Doctora, si ellos tienen una orden de cateo, ¿pueden legalmente ingresar a su habitación, a su casa? Bueno, tienen una orden de cateo y tiene que tener el nombre de a quien buscan. Pero ¿cómo sabemos que tienen una orden de cateo y no una serie de papeles? La puerta, bajo la puerta quiero ver la orden de cateo. Tiene una ventana cerca de la puerta, quiero verla. No la puedo ver, no abro la puerta. Necesito yo ver una orden de cateo. Aún con orden de cateo, uno tiene el derecho de ver el papel y constatar que ese papel es en efecto lo que ellos dicen que es. Exacto, porque muchas veces las órdenes de arresto, porque las órdenes de arresto ahora dicen que van a poder arrestar a una persona, pero muchas veces son en nombre de otras personas. Entonces tú les estás abriendo la puerta, que entren a tu casa, que te registren, que te hagan preguntas y esa orden ni siquiera es para ti. Y es importante recordar que todos los inmigrantes, documentados e indocumentados, tenemos derechos. Claro. Para Noticias Telemundo esto es fundamental, subrayar esta idea. En ello está comprometida toda la cadena, desde su presidente César Conde, que hoy está aquí con nosotros, hasta todas nuestras afiliadas. Precisamente en la emisora de Telemundo Chicago, Canal 44, están Alfonso Gutiérrez y Anabel Monge, con más preguntas. Adelante. José, muchas gracias. Como bien sabemos, Chicago es una ciudad considerada como santuario o refugio para inmigrantes. Y recientemente el alcalde Rahm Emanuel declaró que el municipio continuará protegiendo a la comunidad inmigrante de las deportaciones. Así es, sin embargo, esto no trae tranquilidad a nuestra comunidad y de hecho hemos recibido muchas preguntas y entre ellas tenemos esta en particular. Vamos a esta pregunta. Tengo orden de deportación y tengo que presentarme en corte en unos días. ¿Qué pasa si no voy a la cita? Muy bien. Hay que entender, en nuestra comunidad fácilmente dice fui deportado y a lo mejor es una salida voluntaria en una deportación. Si lo que nos preguntan de Chicago es que tiene una orden de deportación y ahora tiene que presentarse con ICE, a lo que le llaman check-in, tiene que ir. Si no va, lo van a buscar. Si tiene una orden ante un juez, también tiene que presentarse. Una cita judicial. Una cita judicial, porque si no va, el juez va a decir, no vino, yo no me cruzo de brazos, deportado en ausencia. Y quizás en corte podría haber tenido una defensa. Son dos cosas distintas. La orden de deportación
y la orden salida de una voluntaria. apariencia judicial. Bueno, hay 2 citas, una con ICE y una con el juez de inmigración. Y queríamos aclarar una cosa, que los casos presentados son solo ejemplos y no se deben interpretar como una consulta legal. Usted tiene que consultar con un abogado. Vamos a una breve pausa. Al regresar con más, quédese con Telemundo. Al regresar, les contamos los programas migratorios y la ayuda existente para las víctimas de violencia doméstica. Todo en este programa especial. Conoce tus derechos. Muchas de las preguntas que se están planteando estos días tienen relación con la violencia doméstica. ¿Son deportables las mujeres que entraron en este país huyendo de los abusos de sus esposos? Es lo que le sucedió a Nancy, una madre de 4 hijos que vive aquí en California desde el 2015. Nancy, gracias por estar con Muy nosotros. amables. Yo sé que son conversaciones difíciles Así es. y le agradezco enormemente que esté con nosotros. Usted sufrió durante años de violencia doméstica por parte de su esposo en México. Así es. Vino a Estados Unidos escapándose de esa violencia en su hogar y aquí él la buscó, la encontró. Me encontró, nos vimos en un centro comercial para evitar que llegara a mi domicilio y ahí fue víctima de otra vez violencia y una persona me ayudó, llamó a la policía y él logra escapar. Ese temor nunca se pierde, ¿verdad, Nancy? No, es muy difícil, muy difícil. Muchas veces en el hogar en México sí los hijos veían Sí, ese maltrato. sí. Aquí en Estados Unidos, ¿qué le preguntaría, por ejemplo, a la doctora y a Angélica? ¿Qué hacer en caso de violencia doméstica? ¿Cómo podré ayudarnos, protegernos en este caso? Nos cuenta que hubo un reporte de policía, eso es indispensable para la visa U. La visa U es un acta que hizo el Congreso, no la hizo el presidente Obama, no la va a quitar esta nueva administración, y es para proteger a víctimas de violencia doméstica o de cualquier otro tipo de violencia, y le da un permiso de trabajo y eventualmente la residencia permanente. Entonces, las personas que son víctimas de abuso no deben callar, no se va a enterar el abusador que están haciendo este trámite y pueden lograr, como dije, un permiso y eventualmente la residencia permanente. Si sus hijos nacieron en México, también ellos pueden ser incluidos. Pero hay que actuar, hay que hablar, hay que reportar y hay que actuar. Angélica, el temor que hay entre muchos de nuestra comunidad es llamar a las autoridades, porque se teme que con tanto que se está hablando de la eliminación de las ciudades santuario, de que los policías deban actuar como agentes de migración, el temor de comunicarse con las autoridades es grande, pero también el temor de sobrevivir una violencia en el hogar. Bueno, primeramente nosotros le decimos, comuníquese con la policía. Su vida es lo más importante. Usted se tiene que proteger y muchas veces también proteger las vidas de sus hijos. Entonces, comuníquese con la policía. Usted no le tiene que decir a esa persona su estatus migratorio. Usted lo único que tiene que hacer es a pedir ayuda. Si usted también es esposa de una persona que es un ciudadano, un residente permanente, hay un proceso en el cual usted puede autopeticionar su estatus migratorio legal en este país. Sí, que pueden usar esos abusadores. Yo soy legal y tú no, y si llamas a las autoridades te deporto. O no te voy a seguir inmigrando, no te voy a dar los papeles si tú avisas. Y eso no es cierto. No es cierto, y tienen que estar casados. Entonces, una víctima de abuso doméstico casada con un ciudadano residente se puede autoinmigrar. Y si es importante que todo eso se pueda constatar por las autoridades, ¿verdad? Así es. Este tema tiene tantos ángulos, ¿verdad? Y nos vamos a nuestra estación Telemundo Nueva York, Canal 47, con Jorge Ramos y Yaima Crespo, con una pregunta de nuestra audiencia. Adelante. Gracias, José. Nueva York cuenta con más de 1 millón de inmigrantes indocumentados. Y muchos han expresado temor, tienen preguntas y quieren saber qué derechos tienen. Así es, hemos recibido innumerables preguntas y he aquí una de ellas. Y dice así: Jorge, soy víctima de violencia doméstica y tengo miedo de acusar a mi esposo y que me detengan. ¿Aún puedo aplicar a la residencia por ser víctima de un delito violento?
Claro que sí, y no importa cuándo. Hay mucha gente que dice, bueno, pasó hace un año, pasó hace 2. Eso déjeselo al abogado para hacer la estrategia. Reporte el delito, vaya a la corte y pide una orden de protección, agarre la copia del reporte de policía, vaya con un abogado para asesorarse. El delito tiene que haber ocurrido dentro de Estados Unidos, pero de nuevo, conduce a la residencia permanente. Nancy, ¿cómo están esos niños maravillosos? Cuéntame. Perfectísimo hoy en día. Eso, Gracias. lo más importante es que puedan sobreponerse a todo esto y puedan ellos tener un sueño americano digno, ¿verdad? Así es. Gracias, Nancy. Muy amables. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más respuestas a sus preguntas de inmigración. Enseguida, los expertos nos dicen cuáles son tus derechos si la policía te detiene por una infracción de tránsito. Todas las respuestas aquí, en este programa especial de Noticias Telemundo. ¿Qué hacer si los agentes de inmigración nos detienen mientras manejamos? Es un tema del que se habla mucho estos días en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, y que es justo lo que ocurre en nuestro próximo video. Atentos a lo que hace su protagonista. License, registration, and proof of insurance, please. Okay, I'm getting the registration. Driver's license and proof of insurance, please. I need to see your driver's license. What is your name, miss? I'm asking you a question. Do I need to answer you? You need to tell me your name. Ming Liang. Step out of the vehicle, please. Stand right over here. Where were you born? Do you have a green card? I will not answer that. I want to speak to a lawyer. I'm going to impound your car. Your court date is here on your citation. You're free to go. ¿Qué debemos y no debemos de hacer, doctora? Muy bien hecho lo que hizo esta conductora de no decir nada. No importa si es la policía, si es inmigración. Recuerden, lo decimos una y otra vez. Cada que hablamos le estamos dando más armas y más recursos a inmigración, a la policía para hundirnos. Entonces, mejor decir, quiero guardar silencio, quiero hablar con un abogado. Ahora, Angélica, no siempre son así los policías. A veces pueden reaccionar mal a que usted decida no hablarles. Definitivamente, pero nosotros tenemos que tener una disciplina, estar calmados, no forcejear con la policía, nomás decir, no estoy dispuesto a contestar esta pregunta. La policía no debería de estar pidiéndole información sobre su estatus migratorio. Hay ciertas ciudades que se lo prohíben a los policías que le estén pidiendo este tipo de información, otros sí colaboran con inmigración, pero la recomendación más importante es no diga nada sobre su estatus migratorio. Puede hablar con la policía sobre el tema, que es que, digamos, es una parada de tráfico, pero no esté hablando sobre su estatus migratorio. Entonces, hay cosas que hay que contestarle a la policía, por ejemplo,
Si tiene licencia de conducir, obvio, y la tiene y es válida, presentarla, pero no de su estatus migratorio. Hay ciertas ciudades que son santuarias y hay otras donde la policía coopera con ICE y recuerden, le está dando información, le está dando armas al policía. A ese miedo a ser arrestado por la policía nos lleva a la próxima pregunta. Nos vamos a Telemundo Dallas, Canal 39, con Enrique Teuteló y Norma García. Adelante. José, aquí en Telemundo 39 Dallas, sectores de nuestra comunidad inmigrante aseguran tener miedo incluso de salir a la calle. Miedo de llevar a sus hijos a la escuela. Por eso una madre nos ha preguntado algo que seguramente muchísimas quieren saber. La pregunta es, ¿qué hago si un policía me para cuando llevo a mis hijos a la escuela? Doctora. Bueno, si va en camino a la escuela, ya no está en su casa, en su santuario, y obvio, si la para inmigración o un policía, si es un policía, guardar silencio, si es inmigración, guardar silencio. Sé que parece disco rayado, pero nosotros nos intimidamos por autoridades y empezamos a hablar. Nuestro pecado mortal. Entonces, no decir nada y, obvio, hacer preparativos para ese niño. Si lo lleva a la escuela, espero que ya hayan hecho un poder para saber quién lo va a recoger a ese niño. Son tantas las dudas, tantas las preocupaciones, pero si hubiera que elegir una situación límite, la pregunta que más nos obsesiona sería, sin duda, ¿qué pasa con los hijos cuando deportan a la madre? Es una pregunta que se hace cada minuto. Nuestra siguiente invitada, Hazel Lemus, salvadoreña, con 2 hijos, que necesita orientación en ese sentido. Hazel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esa pregunta que se hacen tantos padres de familia aquí en este país. ¿Cuál es la pregunta que usted se hace cuando tiene a su hijo maravilloso a su lado? Además, gracias por estar con nosotros. Esa duda y esa incertidumbre, ¿cómo se refleja? Se refleja en preocupación, en mucha tensidad, porque es una situación difícil, que cómo prepararme si el día de mañana me detuviera migración, cómo proteger a mis hijos. Usted quizás no físicamente no va a estar en ese momento que tienen estos hijos, que actuar como nunca han tenido que actuar antes, ¿no? Así es. ¿Qué le dice a este maravilloso hijo que usted tiene? Que lo amo, que es mi vida, que significa lo mejor para mí. Él es parte de toda mi vida, pues, porque desde el día en que pues llegó a mi vida se convirtió en una mayor felicidad. Anderson, ¿tú cómo en tu mente piensas en lo que le pudiera pasar a tu mamá un día? Bueno, si algún día ella no está aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer mi hermano y yo para protegernos? No tenemos a nadie. Mi mamá es la única que nos puede ayudar. Esto la tiene que tener usted pensando tanto, ¿verdad? Tanto que uno se sacrifica, tanto que uno hace, tanto que uno aporta, porque nuestros hijos tengan un mejor futuro, ¿verdad? Así es. ¿Ese momento lo ha pensado usted? Si Dios no lo quiera, de pasar a su familia. Sí, lo he pensado. Muchas veces. Y espero que no llegues. Además, nunca. Hubo momentos difíciles en El Salvador donde las pandillas a él lo atacaban, lo maltrataban. Así es. Hasta lo quemaron una vez. Así es. Doctora, esa realidad que estamos viendo, que parte el corazón, ¿qué le diría a esa madre? Parte el corazón porque nuestra gente solo viene a hacer bien a este país y a trabajar y a luchar, ¿no? Y que haya cacería en contra de personas buenas que solo quieren venir a trabajar, parte el alma, tiene razón José. Sin embargo, hay que pensar, hay que prepararnos, hay que ser fríos y decir, ¿qué pasaría con mis hijos? No quiero que se vayan al Estado, hacer una carta poder a alguien de muchísima confianza, obviamente. Si a mí me detiene inmigración y estoy detenida en un centro por meses, quiero que tú, primo, hermano, cuñado, te encargues de mis hijos para que no se los lleve el Estado, para que no se vayan a adopción. Lo que dice Anderson, ¿no? Es que, bueno, ellos no tienen, él y su hermanito no tienen a otra persona, su mamá es su mundo entero, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como padres, decir, bueno, si no estoy yo, ¿quién?
Sí, bueno, primeramente, si tú eres una madre soltera o padre soltero, tú tienes que pedir que te dejen cuidar a tus hijos. Entonces tienes que pelear porque te saquen del centro de detención, diciendo mis hijos no tienen a otra persona que los pueda cuidar. Pero es tan importante que escribas una carta poder que le diga quién va a cuidar a mis hijos, cómo estos hijos van a estar bien y no, hemos tenido situaciones donde los niños llegan a casa y no hay adulto y ellos solitos han estado en sus casas solos, entonces tenemos que cuidarlos a ellos. Doctora, hablan de un poder, exactamente cómo se hace eso. Ese poder se puede buscar en línea, se puede ir con su abogado. En inglés es Power of Attorney. Power of Attorney, sí, es un documento donde le está dando poder a una persona, puede ser una amistad, no tiene que ser familia, alguien de mucha confianza, para llevarlo al médico, para llevarlo al hospital, para subirlo a un avión, para que se reúna con su madre, para llevarlo a la escuela, a un hospital, algo de emergencia. Geisa y Anderson, gracias por estar con nosotros. Give me 5, buddy. Great job. Te vas a quedar, siempre hay que estar en la unidad familiar, ¿verdad que sí? Tienes mucha suerte de tener una mamá como ella, ¿verdad? Sí. Una breve pausa y continuamos con mucho más de este programa especial. Al regresar, ¿qué pasa si no me renuevan DACA? Enseguida, los expertos responden a esta interrogante que mantiene en vilo a miles de jóvenes indocumentados. En este especial de Noticias Telemundo, conoce tus derechos. Y de vuelta en Conoce tus derechos. Nos centramos ya en otra de las situaciones más sensibles para todos ustedes. La de los jóvenes Dreamers, acogidos por los alivios migratorios y que se preguntan qué les va a suceder. Benji Jacinto, muy buenas noches. Buenas noches. Joven soñador. Llegaste aquí a 1 año de edad, ¿verdad? Exacto. Has estado bajo DACA, pero se te vence ya. Para el mes de junio se me vence. ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus temores? Mi temor es regresar a la oscuridad que pasaba por lo de antes. DACA me ha traído una oportunidad de poder salir adelante, a poder apoyar a mi familia. Eres el que estás apoyando a tu familia en estos momentos, a raíz de tu permiso de trabajo y poder... Exacto. Entonces, ahora con el vencimiento en unos meses de DACA, la pregunta a nuestras expertas sería... Mi pregunta fuera, si mi DACA fuera rechazado aplicando esta tercera vez, suponiendo de que el programa fuera rechazado, mi información la usaría el gobierno para hacerme un easy target para deportación a México. Bueno, cuando pasaron este programa se supone que toda esta información es confidencial y esperemos que esta administración respete esa promesa que se hizo hace tiempo y que no lo use ni en contra suya ni en contra de sus padres. Sin embargo, usted dice que está por vencer su permiso, yo lo renovaría, ya que va a pasar en junio, hacerlo cuanto antes, porque no sabemos si lo cancelan, van a decir a partir de ahora ya no más renovaciones, pero usted ya está dentro y puede renovarlo por más tiempo o tener el beneficio de ello. Así es que hay que actuar, ya está en el sistema usted. Hay tanta incertidumbre, Angélica, entre los jóvenes soñadores, porque dicen, es que si ahora renuevo mis papeles, es una nueva alerta a las autoridades que estoy aquí y ellos tienen la información de quiénes son nuestros padres, dónde vivimos, en qué situación están nuestros padres. Entonces, es una pregunta, ¿no?, muy delicada hacerse. Bueno, primeramente, los que están procesando las solicitudes de DACA son por parte de Ciudadanía y los servicios de inmigración y ciudadanía. Entonces, no es el departamento de ICE. Yo le digo a toda la gente que ya tiene DACA que por favor renueve su permiso, porque con su renovación usted tiene su permiso de trabajo, pero también su estatus legal en este país. Y al no tenerlo, vuelve otra vez a ser indocumentado. A los nuevos solicitantes les decimos que sí, quieren solicitar, lo hagan con la consejería de un abogado, para que de esa manera ellos sean protegidos. Este pánico de tantos padres a que los separen de sus hijos se ha reflejado también en las preguntas que ustedes han planteado a nuestras afiliadas. Nos vamos a nuestra estación Telemundo Miami, Canal 51, con Fausto Maravé y Daisy Balmajó. Hola José, ¿qué tal? Gracias. Bueno, sin duda aquí en Miami, como en otras partes del país, el tema migratorio es algo que preocupa muchísimo a la comunidad. De hecho, con tantos cambios hay gente que duda, no sabe cuáles son sus derechos. Bueno, y una de las preguntas que más nos hacen, por ejemplo, es ¿qué tipo de plan debería tener un padre o una madre de familia si son arrestados por ICE?
Definitiva un plan de unirse con la familia y hablar con todos, hasta familia extendida, qué vamos a hacer, quién se va a encargar de quién, a quién van a avisar y también la persona detenida a quién va a llamar, quién es su abogado, tener la información de su abogado, los datos, tener una relación ya establecida con alguien de confianza para poderlo llamar y poder hacer una estrategia de defensa. Y la otra cosa también es ahorrar dinero, porque puede que la persona pueda salir, ¿verdad?, de detención ya pagando alguna cuota. Entonces es importante ahorrar suficiente dinero. Y si la persona necesita consejería legal, pues también tener esos recursos. Pero lo más importante que nosotros le decimos a nuestra comunidad es planifique ahora. Ojalá usted no sea la persona que va a ser detenido por ICE, pero tenga un plan para que de esa manera, si eso le pasa a usted, usted ya sabe qué hacer. Benji, ¿tú has ya pensado en un plan? ¿Has hablado con tus padres? He hablado con ellos y me apoyan en cualquier forma que yo haga. Obviamente, pues perdiendo DACA afectaría mucho mi vida. Ojalá que Dios no lo quiera que sea así, pero al último, pues tengo que tener fe de que pues al último de todo algo pueda salir bueno de esto. ¿Cuáles son tus planes, Benji? Poder renovar eso y poder obviamente crecer como persona para que pues al último de todo no solamente mejore yo mi vida, pero la de mi familia también. Ellos dependen mucho de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Yo quería, Angélica, en estos minutos que nos quedan, quizás que nos des esos puntos clave para nuestra audiencia, que ya la hemos mencionado durante esta noche, pero quizás recapitulando esos puntos importantes que todos tenemos que tener en cuenta. Lo más importante que queremos decirle a nuestra comunidad es no digan nada sobre su estatus migratorio a cualquier agente de inmigración o a un policía. Si tocan su puerta, asegure, ¿verdad?, que tengan una orden de cateo. Si dicen que son policía cuando tocan su puerta, usted dice, ¿qué tipo de policía son ustedes? Porque ahora muchos están haciéndose pasar por policía local. Diga, ¿quiénes son ustedes? Si quieren entrar a su casa, tienen que tener una orden de cateo. Si no tienen esa orden de cateo o orden de arresto, usted no vaya a abrir esa puerta. Es tan importante que nosotros hagamos todo para proteger a nuestras familias. Si usted es un joven que tiene DACA, pelee por DACA. Ese es un programa que ustedes ganaron como jóvenes que no se puede acabar. Y si usted tiene un permiso de trabajo, renueve su permiso. Doctora. Muy importante, como abogada voy a decir que tienen que asesorarse. Hay cantidad de personas, tengo 30 años haciendo esto, José, que al entrevistarlos me doy cuenta y me da tristeza de ver, usted tenía hace 10 años una manera de poder emigrar y no lo había hecho. Entonces, no se den por vencido, no le hagan caso a la gente, cada caso es diferente. No, que sus amigos y sus compañeros de trabajo no sean sus abogados, sino un abogado verdadero para hablar con él o con ella y plantear una estrategia que quizás haya una alternativa para poderlos inmigrar. Y esto se tiene que hacer ahorita, no después, no esperar hasta que algo, Dios no lo quiera, pase para empezar a reaccionar. Esto tiene que estar hecho ya, desde ahorita. Ya. Y si desea convertirse en ciudadano estadounidense y cumplir ese sueño americano, vaya a nuestra página digital elpoderenti.com/ciudadanía. Ahí va a encontrar toda esta información tan importante. A ustedes muchísimas gracias. Benji, gracias, te deseo lo mejor, que además soñando siempre, ¿verdad? Por ese sueño americano. Muchas gracias por sintonizar este programa especial de Noticias Telemundo. Quiero agradecer al Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles y especialmente a su presidente, Marvin Martínez, por su hospitalidad. Recuerde, usted no está solo. Nosotros estamos con usted, hoy y siempre. Sigue con Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las... Estas fueron las noticias más importantes. Si te gustó el video, por favor ayúdame dándole un voto positivo. Tu opinión es muy importante, no te olvides de dejar un comentario de lo que te pareció el informe. Puedes suscribirte al canal y recibir diariamente toda la información. Suscríbete y
Señor, no me arreste. ¿Quién va a cuidar de mis niños? Tengo un niño chiquito. No, no corras, güey. Espérate ahí sentado. ¡Hey, Diego! No run, sir. Come on, let's go. Come on, move. Move. You over here. You. Yeah. Stand right there. Yeah. Over here. Come on. Your name. Le estoy dando esa tarjeta porque no deseo hablar o tener más contacto con usted. Yo elijo ejercer mi derecho de mantener sus preguntas. Quiero hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta. Esta dramatización refleja una situación sin duda angustiosa que les puede pasar a muchos de ustedes. ¿Qué hacer si los agentes de inmigración entran a detenerlo? Al encontrarme, obviamente. Y entonces, además de eso, usted estuvo detenida tanto tiempo que su hija de 11 años fue la que tuvo que hacer como pues la jefa de la casa cuando usted estaba detenida. Exactamente. Extremadamente penoso para mí, pero más para mi hija. Tener que hacerse cargo de sus hermanos y obviamente mi esposo. ¿Qué le gustaría preguntar a nuestras expertas? Me encantaría preguntarles, y especialmente para aclarar dudas de toda la comunidad, especialmente hispana, ¿estuvo bien que me escondiera en el momento de la redada? Bueno, la persona no debe huir, eso sí, es muy importante que entienda nuestra comunidad, los televidentes, que el que huye le da más causa a un agente a que lo detengan y tenga más problemas. Presentarse, pues obviamente se está entregando. Esconderse, ya lo hizo. No le dieron cargos criminales por ello, ¿no? Solo fue... Gran preocupación hay en toda la comunidad, en todos los Estados Unidos, con esa situación que está sucediendo. Esta desunión de familias que llegó migración al trabajo, que hubo una redada afuera de un lugar en donde se busca trabajo. Les saludo desde el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles, un escenario especialmente simbólico para profundizarnos en el lugar de trabajo. ¿Cuáles son nuestros derechos en este caso? Para ayudarnos a entender, están con nosotros Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de los Derechos de Inmigrantes de Los Ángeles, más conocido como CHIRLA. Además, Alma Rosa Nieto, doctora experta en inmigración. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros. Y Alejandra Álvarez, que pasó por una situación muy similar, fue detenida en una de las redadas de Joe Arpaio cuando trabajaba limpiando autopistas. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, quería comenzar con usted. Ese día, ¿qué pasó? Ese día fuimos arrestados en la localización donde trabajábamos, arrestados como conejillas de India. Nos arrestaron sin piedad. Mi caso fue diferente. ¿Usted decidió esconderse? Decidí esconderme. Eso me costó golpes y maltratos. ¿La encontraron rápidamente? Tardó como unos 40 minutos para que me... Utilizar en nuestros derechos estos días tan difíciles. Y es que aquí 8 de cada 10 estudiantes matriculados son hispanos. Y lo que es más importante, muchos de ellos o son indocumentados o tienen familiares que lo son en este lugar. Y es importante decirlo, se palpa la inquietud. Y por eso es que Noticias Telemundo ha querido responder desde aquí todas sus preguntas, explicar cuáles son sus derechos y sobre todo recordarles que no están solos ante situaciones tan angustiosas como esta que van a ver a continuación. Ay, no seas grosero conmigo. No, güey, quiero una torta. Immigration and Custom Enforcement, please have your identification ready. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Lucía.
¿Cómo entró a los Estados Unidos? ¿Entró ilegalmente?